el engaño del pecado. Y este tema, la razón por la cual hoy vamos a ver este tema, de hace algunas semanas y meses me he enterado de personas, tanto lejanas como cercanas, que han estado en el engaño del pecado. Y este tema lo he venido pensando en mi mente. Obviamente en la palabra de Dios es lo que vamos a estudiar hoy, pero realmente es un tema que debido a ciertas circunstancias he decidido predicar, porque el engaño del pecado es algo que nos afecta absolutamente a todos, y que si no tomamos medidas radicales, vamos a desviarnos por el engaño del pecado. Y para introducir este tema quiero decir que de los 66 libros y 1189 capítulos que tiene la Biblia, solo 4 no hablan del pecado o de los pecadores. El resto habla del pecado y de los pecadores. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y Apocalipsis 21 y 22 son los únicos capítulos de la Biblia que relatan la creación antes del pecado, así como el nuevo cielo y la nueva tierra, que nunca se va a infectar con el pecado. El resto de la Biblia contiene abundantes referencias al tema del pecado, comenzando con Adán y Eva, que en el estado más perfecto que pudo haber existido, desobedecieron a Dios y por eso fueron expulsados del Edén. Luego el pecado de Caín, que mató a su hermano Abel. Y luego, si seguimos avanzando, vemos que por la abundancia del pecado y la maldad del ser humano, Dios envió el diluvio. Por el pecado, David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, fue capaz de adulterar con una mujer casada y luego matar al esposo de esta mujer. Por el pecado de amar al dinero, Judas, luego de haber estado 3 años con el Señor, decidió entregarlo. Por el pecado de amar el mundo, Demas, un compañero cercano de Pablo, lo abandonó a punto de morir. Y este es el registro bíblico que tenemos, y muchos más. Pero ¿qué podemos decir de algunos líderes en la iglesia que por su pecado han dejado ministerios, abandonado familias, decepcionado personas y han hecho que el nombre del Señor sea blasfemado entre los incrédulos? O también creyentes, personas cercanas, que en un momento los veíamos caminar con el Señor, amando la palabra de Dios, y luego de un tiempo se envolvieron en el engaño del pecado y perdieron las bendiciones que Dios les había dado. Y algunos incluso hoy en día están lejos del Señor. Hermanos, el pecado es el peor enemigo del hombre. Y la Biblia afirma que el pecado está en todos los seres humanos y que influye en todos los aspectos del ser humano. Vamos a 2 versículos que están en Romanos, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y luego leemos Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Dice así Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay nadie que no haya pecado y que no luche con el pecado, según estos versículos. Y mire lo que dice unas páginas atrás. Vaya a Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Hay alguien bueno? ¿Hay alguien que busque a Dios sinceramente? La Biblia dice que no. Así como el humo
de un fuego lo impregna todo en una habitación, la totalidad de la persona está corrompida por el pecado. Y esto no solo incluye a los incrédulos, porque aunque Cristo cambia el corazón del creyente para que podamos obedecerlo, cosa que antes no podíamos hacer, todavía luchamos con el pecado, como leíamos hoy en Gálatas 5. Pero hay otro versículo también que nos muestra esta lucha que tenemos. Y mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 23. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 23. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y el 24 también, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de verdad. Estos versículos nos muestran que como todavía no ha ocurrido la glorificación del cuerpo, como todavía no estamos en esa ciudad celestial, los cristianos todavía seguimos luchando con la carne y debemos dejar de lado continuamente el viejo hombre que está viciado con los deseos carnales. Y esto es una lucha, como va también a mostrarnos Efesios capítulo 6, cuando nos dice que nos pongamos firmes y vistámonos de toda la armadura de Dios. Esto es una lucha que no se acaba sino hasta el día que veamos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos luchando con la carne, seguimos luchando con ese viejo hombre que ya Cristo lo ha dejado atrás, pero como todavía no tenemos un cuerpo perfecto, luchamos con el pecado. Mire, querida iglesia, el pecado es un asunto serio. El pecado es un asunto serio en la vida del cristiano. Daña el crecimiento espiritual y daña el testimonio para Cristo. Y tú debes tomarte en serio el pecado. Debes tomarte muy en serio el pecado, porque de no hacerlo, escúchame bien, puedes endurecerte por el engaño del pecado. Mira este otro versículo. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 3, del 12 al 13. Dice así la palabra, Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ningún de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y el 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Se endurezca por el engaño del pecado. El autor de la carta a los Hebreos está tratando aquí con un grupo de judíos que profesaba la fe cristiana, pero que estaba siendo tentado a renegar de su fe y de volver al judaísmo. Y el autor de esta carta nos advierte que todos nosotros, absolutamente todos nosotros, y lo podemos aplicar a cualquier pecado, corremos el peligro de ser engañados. Corremos el peligro de ser engañados. Y el instrumento del que se vale el enemigo de nuestras almas para llevar a cabo el fraude es el pecado. Es el pecado. Mire, querida iglesia, esta advertencia es muy seria. Muy seria. Hermanos, cuidado con el engaño del pecado. Cuidado con creer que tu pecado no es grave, que no hay que ponerle atención, que no va a pasar nada. Porque si así lo has pensado, ya has caído en la trampa del pecado. Y las consecuencias, si no te arrepientes, pueden ser desastrosas. Por eso hoy vamos a hablar de este tema que está dirigido principalmente a los creyentes, a la iglesia. Hoy vamos a estudiar cómo el pecado puede engañarte de tal forma que te ciega
a sus espantosos y funestos resultados. El objetivo es no caer en sus redes y así perder las bendiciones de Dios y tener una conciencia tranquila y no endurecida delante de Él. Por eso vamos a ver en primer lugar lo que el pecado es y en segundo lugar vamos a estudiar el primer engaño del pecado. Primero vamos a ver lo que el pecado es y en segundo lugar vamos a estudiar el primer engaño del pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos definir al pecado? Y en su forma más esencial, el pecado es una transgresión de la ley y una rebelión contra Dios. Eso podría ser una definición básica. Una transgresión de la ley y una rebelión contra Dios. Es cualquier acción que daña la relación que tenemos con Dios y con otra persona o con otra persona. Es elegir actuar de una manera que nos aleje de Dios. Y hay una pregunta que muchas personas se han hecho a lo largo de la historia y es, ¿será que hay un elemento esencial del pecado? ¿Hay un elemento central o esencial o original que nos lleva a pecar? Y se han ofrecido diversas respuestas a esta pregunta. Por ejemplo, Agustín afirmó que la soberbia es el corazón del pecado, es el núcleo, es el centro, la soberbia. Porque es el motivo oculto al intento del hombre de vivir su vida en el poder de sí mismo. Es el intento del hombre, la soberbia, de vivir su vida en el poder de sí mismo. Otros también han dicho que es el egoísmo y la idolatría. El egoísmo es amarse a uno mismo más que a Dios. La idolatría es adorar a una criatura en lugar del Creador. Y el primer mandamiento nos advierte en contra de la idolatría. Amarás al Señor tu Dios solamente, no te harás ídolos. Éxodo capítulo 20. Podríamos decir que en esencia el pecado es una violación de la relación creador-criatura. Una violación de la relación creador-criatura. El hombre solo existe porque Dios lo hizo. Y está obligado en todos los sentidos a servir al Creador. El pecado hace que el hombre asuma el papel de Dios y que declare la autonomía para sí mismo aparte del Creador. Eso hace el pecado. Hace que declaremos la independencia, la autonomía aparte de nuestro Dios. Por lo tanto, la fuente del pecado es la exigencia de la autonomía. Es la exigencia de ser independientes aparte del Señor. Esa es la fuente del pecado. Como Dios es el creador de todas las cosas, todas las criaturas deberían obedecerlo a Él. Y todas las criaturas deberían vivir de acuerdo a su voluntad. Pero eso no es lo que pasa. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Dios es el creador de todas las cosas. Todas las criaturas están obligadas a obedecerlo, pero el hombre no hizo eso. Y Romanos capítulo 1, todo el capítulo nos describe eso desde el versículo 18. Aquí vemos cómo las criaturas pecadoras violaron su relación con el Creador y cambiaron la verdad de Dios para adorarse a sí mismas. Y esto nos enseña que la idolatría se produce cuando la persona cambia la adoración a Dios por adorar a cualquier otra persona o a cualquier otra cosa que no sea Dios. Eso es idolatría. Póngale el nombre que quiera, persona, hobby o lo que sea. Y al rechazar a Dios, el corazón incrédulo lo que busca es satisfacerse a sí mismo, con aquello que no puede proporcionar un gozo duradero, ni una realización verdadera. Llámese posesiones materiales, llámese éxito, admiración, relaciones inmorales, drogas, alcohol, juego u otro, muchos de sus sustitutos. El corazón incrédulo busca satisfacerse a sí mismo, pensando que se va a satisfacer, pero nunca lo logra, porque el pecado siempre va a pedir más y más y más, porque lo único que llena el corazón es nuestro Señor Jesucristo.
A la luz de esto, una buena definición del pecado es la siguiente, que la coloqué ahí en la presentación. Dice así: el pecado es cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios en actitud, en pensamiento o en acción, cometida activa o pasivamente. El centro de todo pecado es la autonomía, que es la sustitución de Dios por uno mismo. Esta definición la saqué de una teología sistemática que se llama Doctrina Bíblica de MacArthur y Maggio. El pecado, y lo vuelvo a leer, es cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios en actitud, escuche bien, pensamiento o acción, cometida activa o pasivamente. El centro de todo pecado es la autonomía, que es la sustitución de Dios por uno mismo. Eso es el pecado, queridos hermanos. Y dos de los ejemplos más claros de esto, de que el pecado es no conformarse a la voluntad de Dios y actuar autónomamente, son las caídas de Satanás y después de Adán y Eva. Las dos están vinculadas con actuar de forma autónoma y desobediente al procurar ser como Dios. ¿Qué fue lo que declaró Satanás? Mire lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 14. Isaías capítulo 14, versículo 14. Dice así, y desde el 13 podemos leer, dice Isaías 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Es una cita de Isaías que nos muestra qué fue lo que pasó con Satanás. Satanás quería ser semejante a Dios. Y más adelante, Satanás en forma de serpiente se acerca a Eva con engaño y le dijo que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal la iluminaría y la haría como ¿quién? Como Dios. Vaya conmigo rápidamente a Génesis capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice Génesis 3, versículo 5. Desde el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire, los casos de Satanás y Adán y Eva son tristes e increíbles. Ambos pecaron después de ser creados sin pecado y experimentaron directamente la presencia de Dios. Satanás estaba en la presencia de Dios en el cielo, mientras que Adán y Eva caminaban con Dios en el huerto del Edén. Pero ambos estaban insatisfechos con sus condiciones perfectas y ninguno de ellos quería obedecer a Dios, y en su rebeldía deseaban ser como su creador. Sin embargo, en lugar de hacerlos como Dios, su rebelión los hizo mucho menos como Dios de lo que ya habían sido, y eso los separó totalmente de Él. Fueron creados para amar a Dios con todo su ser y para interpretar el mundo desde la perspectiva divina, pero no desearon amar a Dios a través de la obediencia. Actuaron de forma autónoma y se apartaron por su cuenta de un esfuerzo de ser, hacer un esfuerzo de ser como Dios. Y déjeme decirle algo, que esta pretensión se repite en cada pecado que cometemos. En cada pecado que cometemos. Porque en lugar de decir que sea la voluntad de Dios, ¿qué dice el pecador? Que se haga mi voluntad. Que se haga mi voluntad. El pecado te hace pensar que es mejor la voluntad de Dios, la voluntad tuya, que la voluntad de Dios. Por ejemplo, el pecado te hace pensar que es mejor ser egoísta que morir a ti mismo. Te hace pensar que es mejor desahogar toda tu ira que tener paciencia. Te hace pensar que es mejor hacer valer tu opinión y derechos que ser humilde. El pecado te hace pensar que es mejor quejarte que estar agradecido con lo poco que Dios te ha dado. Te hace pensar que no pasa nada con un poco de inmoralidad, en vez del duro trabajo de ser santo y puro para Dios. Te hace pensar que es mejor agradarte a ti mismo y a los demás que al Señor. Todos estos ejemplos de no conformarse a la voluntad de Dios y de actuar autónomamente, actuar independientemente de Él,
es lo que llamamos pecado. El pecado te ha hecho rechazar a Dios, su voluntad, su soberanía, y te convence de no querer depender del Creador. Eso es lo que hace el pecado contigo. Esto es el pecado. Esto es el pecado. Y el segundo punto que veremos hoy, para no caer en el engaño del pecado, ya habiendo conocido y definido lo que es el pecado, es estudiar lo que pasó en el primer engaño. Es estudiar lo que pasó allí en el Edén. Así que acompáñeme, si no tiene ya abierto, a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Mire lo que dice ahí. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Este capítulo registra la entrada del pecado en la raza humana. Y algunos han considerado este capítulo el más triste de toda la Biblia, y tiene toda la razón. Porque este acto triste y trascendental afectó a toda la raza humana. En este primer pecado vemos que hay un protagonista que incita a pecar a Adán y Eva, y es Satanás. Él es quien planea esta treta y quien utiliza el engaño del pecado para que Adán y Eva caigan. Pero como veremos y como lo dice toda la Escritura, así como Dios no culpó a Satanás del pecado de Adán y Eva, tampoco nosotros podemos echarle la culpa de nuestro pecado a Satanás. No sea descarado. No sea descarado. Satanás utiliza el engaño del pecado, pero nosotros somos responsables de pecar. Por eso, aunque voy a mencionar las mentiras que utilizó Satanás para engañar a Eva en los primeros 5 versículos, quiero centrarme en el versículo 6 que muestra cómo el pecado engañó a Eva para que comiera del fruto prohibido. Y miren lo que dice una vez más el versículo 1. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Este versículo, este primer versículo, aquí vemos que la astucia y la sutileza de Satanás se ponen de manifiesto a la manera en la que se dirige a Eva. Satanás no lo hace de forma violenta, ni con una denuncia hostil acerca de Dios, no. No comienza con una negación tajante de la palabra de Dios, sino con una pregunta muy sutil, muy sutil. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? ¿Cuál era el propósito de Satanás? Sembrar duda en el corazón de la mujer y mostrar a Dios como un tirano que no le permitía comer de todos los árboles. Porque eso es lo que hace el pecado siempre, ¿no? Es que ¿por qué Dios no te deja hacer esto o esto otro? Dios no quiere tu bien. Pero la palabra nos dice en Génesis capítulo 2 que ellos podían comer de todos, menos de uno solamente. Y lo que hace Satanás es resaltar el aspecto de ¿qué? De la prohibición. La respuesta de Eva, la triste respuesta de Eva, revela que ella comienza a pensar de Dios por debajo del grado de confianza que se esperaba. Y eso lo vemos en el versículo 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis.
Esta respuesta revela que ella comienza a pensar de Dios por debajo de lo que se esperaba. Su respuesta a la pregunta de la serpiente demuestra que no ha retenido la palabra del Señor con precisión. Ese fue el problema. Eva no retuvo la palabra del Señor con la debida precisión que se merecía. Eva hizo 3 cambios a lo que había dicho Dios. En primer lugar, Eva minimizó la palabra de Dios. Minimizó la provisión de Dios. Minimizó la provisión de Dios. El Señor había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer. Pero Eva solo dijo, podemos comer del fruto de los árboles. Eva, o con intención o sin intención, se le olvidó ver todo lo que tenía para su provisión. Eva solo dijo, podemos comer del fruto de los árboles. Minimizó toda la provisión que Dios le había dicho. Pero en segundo lugar, ¿sabe qué más hizo Eva? Añadió a la provisión. A la prohibición, no a la provisión, a la prohibición. El Señor no había dicho nada acerca de tocar el árbol. Nada, absolutamente nada. Pero Eva, ¿qué fue lo que dijo? Ni le tocaréis. Esas no eran palabras de Dios. Añadió a la prohibición. Eso es lo que hace el pecado. Añadimos cosas que el Señor nunca ha dicho. Eso fue lo segundo. Y lo tercero es que Eva debilitó el castigo por el pecado. Eva debilitó el castigo por el pecado. Dios había declarado, ciertamente morirás. Y esa palabra en el original hebreo es muy fuerte. Es como que es seguro, es ciertísimo. No le quepa la menor duda de que va a morir si come del fruto del árbol. Pero Eva solamente dijo ¿qué? Para que no muráis. Para que no muráis. ¿Qué vemos acá? Eva no retuvo la palabra del Señor de manera precisa. Y eso los iba a llevar a la muerte. Porque no aferrarse fielmente a la palabra de Dios lleva a la muerte. Lleva a la muerte. Si usted no se aferra a la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, no va a crecer para salvación. No va a crecer para salvación. Eva no retuvo la palabra del Señor de manera precisa. Ella se concentró en el objeto prohibido. Y eso hizo que Eva modificara la palabra de Dios. Y eso muestra que su confianza en Dios estaba titubeando. Luego miramos el versículo 4. Y aquí en el versículo 4, Satanás dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. Esta afirmación de Satanás es probable, o asumo, que Satanás la hizo debido a la respuesta de Eva. Porque aquí Satanás ya no es sutil. Aquí Satanás contradice abiertamente la palabra de Dios cuando él dice que no moriréis. ¿Qué había dicho el Señor? Vas a morir. Ciertamente morirás. Y Satanás lo que estaba diciendo aquí es que las terribles consecuencias que Dios había dicho no eran ciertas. Y llama mucho la atención, pero mucho la atención, que la primera doctrina que Satanás intenta negar es la del juicio de Dios. Increíble, ¿no? Es la primera doctrina que Satanás trata de negar. No se preocupe. Si usted peca, no pasa nada. El infierno, eso es una mentira. Eso se lo inventó el de la Divina Comedia, Dante. ¿Consecuencias eternas por el pecado? Eso no es verdad. ¿Qué dijo Satanás? No vas a morir. No te preocupes. No es verdadero el juicio de Dios. No es cierto. La primera doctrina que negó fue esa. Finalmente, vemos en el versículo 5 la última mentira de Satanás. Dice así el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La última mentira es que Satanás le dice a Adán y Eva, a Eva, seréis como Dios. Satanás acusa al Señor de negarle el bien a sus criaturas para que no alcance los privilegios que él posee. De hecho, Satanás acusa a Dios de ser envidioso. El tentador les mintió diciéndoles que la prohibición no es porque el fruto sea malo, no, sino porque Dios no quiere que ellos progresen y sean como Él.
Satanás le dio a la mujer una perspectiva de la realidad completamente distorsionada, completamente distorsionada. Y una vez la mujer le prestó oídos, el engaño del pecado completó el trabajo como todo un cáncer. Miren lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así de ella. 3 palabras muestran el engaño del pecado en Eva. Ella pensó que obedecer la clara orden del Señor no era ni tan bueno, ni tan agradable, ni tan codiciable como desobedecer la voluntad de Dios. Claro que Satanás metió sus terribles mentiras, claro que sí, negó la persona de Dios y negó la palabra de Dios, pero ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que en la perfección del Edén, Adán y Eva creyeron algo que era más bueno, más agradable que hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo fue posible? Estaban en la perfección. Mire, el hombre fue favorecido con todo lo necesario para el desarrollo de su naturaleza, para el cumplimiento de su destino. En el fruto de los árboles tenía alimento para el sustento de su vida. En el cuidado del mismo huerto tenía un campo de trabajo para el ejercicio de su fuerza física y de su intelecto. El hombre y la mujer se tenían el uno al otro, tenían una relación perfecta en todo sentido. Además hablaban con Dios porque el Señor se paseaba por el jardín. En esas circunstancias ellos pudieron desarrollarse tanto en su naturaleza física como espiritual. ¿Cómo fue posible que Adán y Eva creyeron en las mentiras del diablo si tenían todo? Todo. Adán y Eva no pecaron principalmente por las mentiras de Satanás. Las mentiras fueron el disparador y llevaron a que ellos se quedaran viendo otra voluntad. Y fue su pecado lo que los llevó a distorsionar la perfecta realidad en la que vivían y a considerar que había algo mejor, algo más bueno, algo más agradable, algo más codiciable que hacer la voluntad de Dios. Este versículo 6 es el más triste de toda la Biblia. Revela el primer pecado cometido por el hombre y nos muestra que este fue tanto un acto interno como externo. Pero el aspecto interno del pecado fue el factor principal. Ese fue el verdadero comienzo del pecado en el hombre. Lo que pasó dentro de esta mujer y de este hombre. Eva quedó fascinada con su conversación con la serpiente. Y a continuación, la rapidez con la que suceden los hechos es increíble. Casi en un abrir y cerrar de ojos, Eva vio el árbol, consideró que era bueno, agradable, codiciable, lo tomó, lo comió y le dio a su marido. Y la historia de la humanidad se inundó de pecado. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Tenían todo, estaban en la perfección, estaban en el paraíso. ¿Qué les pasó? ¿Qué le pasa a personas que hemos conocido? Líderes cristianos, buenos creyentes, que de un momento a otro ya no quieren obedecer la voluntad de Dios, que le dan la espalda al Señor, le dan la espalda a la iglesia, que le dan la espalda a sus familias. ¿Qué les pasó? Si habían dicho que amaban al Señor. ¿Qué pasa con el engaño del pecado? Y creo que más que introducirnos en una búsqueda por saber la causa y el origen del todo pecado, la verdad clara es que dentro del ser humano hay una condición que nos hace creer en el engaño del pecado. Es clara la condición. Y déjenme llevarlos por algunos versículos en toda la Biblia de esto. Primero, Génesis capítulo 6, versículo 5, antes de que el Señor mandara el diluvio. Miren lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué? Solamente
el mal. Solamente el mal. Vaya conmigo rápidamente casi a la mitad de la Biblia, Jeremías capítulo 13, versículo 23. Mire lo que dice Jeremías capítulo 13, versículo 23. Dice así: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podrás vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Como las manchas del leopardo, está el pecado en el ser humano. Mire más adelante en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 15, versículos del 19 al 20. Mateo capítulo 15, versículos del 19 al 20. Usted que se pregunta por qué hay tanto mal en la tierra, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer de las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿De dónde salen las guerras, los homicidios, los adulterios? De su corazón. Y mire el último, Santiago, ya casi terminando la escritura. Santiago capítulo 1, versículos 13, 15 y capítulo 4, versículo 1. Santiago 1, versículos 13 y 15, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y mire el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De dentro de usted sale la tentación. Y mire lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos, hay una condición innata en el ser humano, y es que somos pecadores por naturaleza. El pecado está presente, y más que descubrir cómo actúa, la enseñanza de este versículo y de los versículos del pecado es que el pecado actúa. Que el pecado actúa. Mire, el engaño del pecado hizo que Eva creyera de inmediato y sin duda alguna las mentiras del diablo y desechar la verdad de Dios aún viviendo en el paraíso. Aún viviendo en el paraíso. El engaño del pecado hizo que Adán y Eva tuvieran una apreciación distorsionada del árbol y pensaran que éste les podía dar lo que ellos querían y no lo que Dios les había dicho. Ellos pensaban que el pecado les iba a dar sustento para sus cuerpos, bienestar para sus vidas y sabiduría, pero al final solo les dio muerte, que era lo que Dios les había dicho que sucedería. Y ahí está la naturaleza engañosa del pecado. El pecado produce en nosotros una distorsión de la realidad, confunde nuestros afectos y de ese modo mueve la voluntad hacia aquello que nos daña. Una distorsión de la realidad. Hermanos, el pecado, y no me voy a cansar de decírselo, el pecado es una trampa que siempre te va a decepcionar y nunca te va a satisfacer. Nunca. Nunca. Adán y Eva afrontaron esa realidad de inmediato. Ninguna de las mentiras que creyeron se hizo realidad, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Ellos esperaban ser como Dios, ¿cierto? Iluminados y realizados. Sin embargo, cuando Adán y Eva comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos, pero no de la forma que ellos esperaban. No descubrieron el contentamiento y la felicidad que buscaban. En su lugar, experimentaron culpa y vergüenza, porque eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace cuando tú pecas. Culpa y vergüenza. La pureza y la inocencia de su estado anterior a la caída desaparecieron. Todo cambió de golpe, todo. Se abrió la caja de Pandora de la perversión y de las consecuencias negativas. Ellos no eran iguales a Dios, eran totalmente diferentes a Dios. Satanás le prometió a Eva que si iba a comer del árbol, iba a conocer el bien y el mal.
Y esto se hizo realidad de una manera que Eva nunca hubiera querido ni hubiera esperado. Ahora ellos conocían el mal por experiencia, junto con sus devastadoras consecuencias. Además de la vergüenza, hubo otra consecuencia, y fue el miedo. Génesis capítulo 3, versículo 8, nos dice que cuando la pareja escuchó a Dios pasear por el huerto, tuvieron miedo. Y la razón que dieron en el versículo 10 de Génesis 3 es que escucharon a Dios y se escondieron. ¿Sabe por qué? Porque el pecado provoca miedo. Porque el pecado te lleva a esconderte de Dios. Con el pecado en su mente, Adán y Eva estaban asustados. Además, otra consecuencia del pecado es la culpa. Cuando Dios le pidió explicaciones a Adán, este culpó a Eva. Y luego Eva culpó a la serpiente. Y de hecho, cuando Adán respondió por qué había hecho lo que hizo, Adán dijo: la mujer que tú me diste por compañera. Le estaba echando la culpa ¿a quién? A Dios mismo. Y es que eso hace el pecado. Hace culpable a todos, incluso a Dios, menos a la persona. No, es mi esposa. No, es mi esposo. No, son mis hijos que no se portan bien. No, es este jefe. No, es Dios. ¿Que por qué me pone esta prueba? No es Dios. El pecado hace culpables a todos, incluso a Dios menos a quien peca. ¿Qué te promete el pecado? Esclarecimiento y paz, ¿cierto? Pero ¿qué te da? Vergüenza, miedo, culpa y muerte. Eso es lo que te promete el pecado, pero esto es lo que te da: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. ¿Qué vemos? ¿Qué va a pasar en los siguientes versículos de Génesis? Vemos que Adán muere físicamente, inmediatamente muere espiritualmente porque pierde esa relación con Dios que tenía. Y si no se hubiera arrepentido, iba a morir eternamente en el infierno. Eso es lo que causa el engaño del pecado, querida iglesia. Hermanos, aquí en el primer engaño del pecado podemos ver muchas similitudes con respecto a cómo obra y se consuma el pecado en cualquier persona. Y nuestro deber es estar atentos a este temible engaño que nos lleva a no someternos a la voluntad de Dios. El pecado nos puede engañar de muchas maneras, hermano, de muchas maneras. Y seguramente usted ya sabe en qué pecado lo está engañando. Seguramente usted ya sabe, y el Espíritu Santo lo ha empezado a iluminar, a decirle: esto no puede seguir. Pero déjeme darle dos engaños que creo que son los más comunes. Y esto lo saqué de otro libro que se llama Las artimañas de Satanás. No, Remedios contra las artimañas de Satanás, de un puritano llamado Thomas Brooks. Y él habla de dos engaños que son los más comunes por los cuales podemos caer en el pecado. Y la primera es que el engaño del pecado disfraza el pecado de virtud. El engaño del pecado disfraza el pecado de virtud. Esto fue lo que pasó con Adán y Eva. Los convenció que desobedecer a Dios era mejor que obedecerlo. El pecado se disfraza para que sus víctimas caigan más fácilmente y así se complazcan más y más en pecar. Presenta el orgullo como determinación, a la codicia como economía, al libertinaje como liberalidad y a la lujuria como algo pasajero. Para el pecado no es menos vil, el pecado no es menos vil, inmundo por ir disfrazado de virtud. Un lobo no es menos peligroso si se disfraza de cordero. Ten en cuenta que mientras mejor, y escúchame bien, mientras mejor se disfrace el pecado, más peligroso es. Mientras mejor se disfrace el pecado, más peligroso es. Pídele al Señor que te deje ver el pecado tal y como es, porque el pecado desenmascarado va a suscitar vergüenza, dolor, amargura y horror en el alma. Pídele al Señor que te deje ver ese pecado tal y como es. Si ves el pecado tal y como es, vas a huir, te lo aseguro,
en lugar de ceder. El segundo engaño del pecado es que atenúa y quita importancia al pecado. Atenúa y quita importancia al pecado. El pecado siempre nos está diciendo: solo es un poco de lujuria, solo es un poco de codicia, solo es un poco de ira, solo es un poco de pereza, solo es un poco de inmundicia, solo es un poco de orgullo. El engaño del pecado nos hace pensar que bien podemos pecar sin arriesgar nuestra vida espiritual. Pensamos que es tan pequeño que podemos seguir cometiéndolo y no va a haber ninguna consecuencia, porque hasta ahora no me ha pasado nada. Pero debes saber que el pecado más pequeño acarrea la ira de Dios. Acarrea la ira de Dios sobre los hombres. Seguramente eso pensó Adán y Eva. Solo es comer un poco y ya. No va a pasar nada. Solo es un fruto. Y en este caso recuerda siempre que ceder a un pecado menos grave abrirá la puerta a un pecado mucho más grave. Ceder a un pecado menos grave abre el camino para cometer uno peor. David, recuerda lo que dice 2 de Samuel capítulo 11, que mientras él debía estar en la guerra, se levantó tarde. David se dio a la pereza cuando debía estar en la batalla, y eso lo llevó a mirar donde no debía y a tener lujuria, y eso lo llevó al adulterio, y eso lo llevó al asesinato. Ceder a un pecado menos grave abre el camino para uno peor. Y si no quitas el pecado, si no quitas ese pecado que tú sabes cuál es, nunca va a decrecer, sino que siempre se va a agrandar. Ten mucho cuidado, nunca se va a quitar si tú no tomas medidas radicales, sino que siempre se va a agrandar. Recuerda esto, que el más leve pecado hundirá al pecador en el infierno. El más leve pecado hundirá al pecador en el infierno. Hermanos, este fue el primer engaño del pecado. Y son muchas las enseñanzas que podemos sacar y de las que hemos hablado. Pero creo que la más importante, más que saber cómo obra el pecado, es que el pecado, si no tomas medidas severas, te va a engañar. Y ese engaño te va a producir muerte. Debes entender, y escúchame bien, debes entender que no puedes estar cerca del pecado. Tampoco puedes jugar con él. Mucho menos pensar que tu tiempo en el cristianismo, tu madurez te hace inmune. No. Debes entender que el engaño del pecado siempre está al acecho y que hombres con un gran desarrollo espiritual como Adán, como el rey David, como Salomón y otros más que hemos conocido, teniendo todo el conocimiento y teniendo las bendiciones perfectas del Señor, cayeron. Por eso debes tomar medidas drásticas en contra de tu pecado. Mira lo que dice Mateo capítulo 18, versículos 8 y 9. Mateo 18, versículos 8 y 9. Dice así Mateo 18, versículos 8 y 9. Dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno del fuego. ¿De qué nos habla este versículo? De que hay que tomar medidas radicales. Esto es una ilustración de cuán drásticos debemos ser con el pecado. No puedes ser condescendiente con el pecado, debes cortarlo drásticamente. Debes utilizar lo que dice la palabra de Dios para dejar de pecar. Por eso es que el Señor nos enseñó a orar
¿Cómo? Señor, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Y es que esta oración nos muestra que debemos reconocer que no tenemos la fuerza para enfrentar la tentación. Y por eso hay que orar fervientemente para pedirle al Señor de estar lejos, muy lejos incluso del pensamiento a pecar y de la tentación a pecar. Que el Señor nos hubiera dicho eso ahí en Mateo capítulo 6, nos enseña lo fácil que es pecar. Nos enseña que estamos expuestos en todo momento a ser descarriados y caer porque somos muy débiles si no estamos con el Señor. Hermanos, solamente hubo un hombre que soportó la tentación y fue Cristo. Y por Él es que tenemos perdón de pecados. Y por Él es que tenemos gracia para hacer frente a la lucha. Solo hubo un hombre que soportó la tentación y fue Cristo. El resto, todos nosotros tenemos que salir corriendo, huyendo, a la más mínima posibilidad de ser tentados. A la más mínima posibilidad. Y por último, para no caer en el pecado, siempre considera que el pecado mató al Señor Jesucristo. El pecado, tu pecado, si te arrepientes, mató al Señor Jesucristo. Y esto debería incitar al corazón a, por amor a Cristo, estar lejos del pecado. Nuestra principal motivación, Cristo. Alguien dijo: nunca dejes que abandone tu mente la imagen del Cristo crucificado. Como dice Corintios, predicamos a Cristo y a este ¿qué? Crucificado. Nunca dejes que abandone tu mente la imagen de Cristo crucificado, porque fue por tu pecado que lo escupieron. Fue por tu pecado que le dieron latigazos. Fue por tu pecado que le clavaron una corona de espinas. Fue por tu pecado que sus manos y sus pies fueron clavadas. Aquel que nunca hizo nada injusto. Nunca dejes que se te vaya esa imagen. Quiero concluir leyendo Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 8. Una historia muy conocida. Y mire lo que dice Génesis 4 del 1 al 8. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Estoy casi seguro que Adán y Eva le dijeron a sus hijos que un día habían vivido en el paraíso,
que un día no tenían que hacer esfuerzo para conseguir el fruto de la tierra, que todo lo que había en ese momento era perfecto. Estoy seguro que le enseñaron quién era Dios. Estoy seguro que Caín y Abel escucharon todo lo que tenían. Y también estoy seguro que Adán y Eva les enseñaron a sus hijos que por una mala decisión negociaron el paraíso. Estoy seguro. Pero eso no fue suficiente. Porque aquí vemos en esta historia que Caín, luego de saber todo esto, mata a su hermano. ¿Qué le pasó a Caín? Miren lo que dice el versículo 7. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Este es el segundo pecado que registra la Biblia. Y el Señor le advirtió a Caín lo que iba a pasar si seguían el engaño del pecado. El Señor le dijo: tu pecado está a la puerta. Ten mucho cuidado. Queridos hermanos, querida iglesia, a todos los que me escuchan hoy, creyentes o incrédulos, el pecado está a la puerta. No se dejen engañar por el pecado. No se dejen engañar por el pecado nunca, hermanos. No pueden soportar la tentación. No podemos. Hagan todo lo que puedan hacer para vivir con una conciencia limpia delante de Dios, no endurecida, porque si se dejan engañar por el pecado, lo único que van a tener es muerte. Tengan siempre en cuenta esto, que mi pecado está a la puerta. Mi pecado está a la puerta. Oremos. Señor, perdónanos, porque muchas veces nos hemos dejado seducir por el engaño del pecado. Señor, perdónanos. Yo te pido, Señor, que hoy tu palabra sea poderosa para convencernos de dejar que estemos engañados por el pecado, Señor, cualquiera que sea. En primer lugar, el pecado de incredulidad, de no creer en ti, Cristo, como nuestro Señor y Salvador, de no reconocer que somos pecadores y que hemos pecado ante un Dios santo y que necesitamos tu perdón. Señor, perdónanos por eso. También por no confiar en ti en toda circunstancia. Perdónanos por estar ansiosos. Perdónanos también por la inmoralidad sexual, por la lujuria, por la concupiscencia, por la ira. Señor, perdónanos porque hemos creído que no merece la importancia. Pero ayúdanos, Señor, a que esto nos sacuda nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo nuestra voluntad para estar lejos, muy lejos, Señor, del engaño del pecado. Señor, que no caigamos en sus redes ni en sus trampas. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, de negociar las bendiciones que ya nos has dado. Una iglesia, una familia, una conciencia limpia, Señor. Por dejarnos seducir por el pecado. Cuídanos, Señor. Cuídanos, mi Señor Jesucristo. Que seamos obedientes en orar en todo tiempo y en todo momento, que no nos metas en tentación, porque el único que pudo soportarla fuiste tú, mi Cristo. Mi Señor, yo te pido también que tú nos des la fortaleza, y que yo sé que tú nos las das a través de tu palabra, para estar alejados de pecar contra ti y de ofenderte. Te lo pido, mi Señor Jesucristo.
Gracias, Señor, porque tú nos darás de tu gracia para estar firmes en contra del pecado, para huir, Señor, para salir corriendo, para que nuestra vida te honre en todo momento. Queremos ser fieles a ti, Señor. Queremos ser fieles a ti. Y que nada, Señor, te pido, se interponga en eso. Sea una persona, un trabajo, una actividad. Ayúdanos a ser fieles a ti. Te lo pido, mi Señor Jesucristo. Y en tu nombre hemos orado. Amén.